En tan memorable ocasión, el presidente de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el Estado de México y vicepresidente de la Junta Nacional, maestro en Derecho Germán García Salgado, hará la apertura formal de esta sesión solemne y enseguida realizará la correspondiente exposición de motivos. Muy estimado señor licenciado Alfredo del Mazo González, distinguido mexicano y mexiquense. Señor licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, ex gobernador constitucional del Estado de México y distinguido intelectual mexiquense. Maestro en Derecho César Octavio Camacho Quirós, ex gobernador del Estado de México y distinguidísimo jurista mexicano. Bienvenido. Saludo con mucho respeto al doctor Carlos Fernando Almada, distinguido profesional e investigador de la Administración Pública Mexicana. Bienvenido, doctor. Señor licenciado Roberto Padilla Domínguez, presidente del Consejo Consultivo de esta ilustre y benemérita sociedad. Doctor Edgar Hernández Muñoz, director general del Instituto Mexiquense de Cultura. Contador Público Auditor Carlos Bertrand Infante, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de esta benemérita sociedad. Saludo con todo respeto a los compañeros de esta mesa académica. Saludo con mucho afectísimo a distinguidísimas personalidades que en esta ocasión nos acompañan y que, por no ser reiterativo o por no omitir sin intención alguna, pero aquí se encuentra lo más granado del pensamiento administrativista de México. Por ejemplo, señor doctor Alejandro Carrillo Castro, directo amigo, mexiquense por naturalización y estimado por el Foro de la Administración Pública Nacional. No terminaría de saludar a tantos invitados tan distinguidos, pero me permito darles la más cordial bienvenida a este recinto del humanismo Adolfo López Mateos, que fue denominado así con motivo del bicentenario de la independencia nacional y del centenario de la Revolución Mexicana. Porque el humanismo es una forma filosófica de interpretar a los hombres en su relación temporal e intemporal. Es el humanismo la corriente ideológica que lleva a los hombres verdaderamente a amarse, a entenderse, a comprenderse y a servirse. Es el humanismo la doctrina del pensamiento más alta de la creación humana. De ella se derivan, por ejemplo, todos los derechos humanos. De ella se deriva la concepción de la libertad en su más amplia concepción. Del humanismo nace la solidaridad y la fraternidad entre los hombres, particularmente en los que tienen la identidad, la nacionalidad de origen. En el caso de los mexicanos, somos hermanos y somos semejantes, queremos ayudarnos los unos hacia los otros. Pero el humanismo no deja a nadie fuera de la cobertura
de la justicia, de la libertad y del derecho. Por eso hemos adoptado este pensamiento, no solo para practicarlo e invitar a los seres gobernantes y gobernados a practicarlo, sino que sea un principio y un valor permanente entre los hombres, para realizar acciones de entendimiento, de armonía, de acercamiento. Por eso en esta oportunidad le otorgamos el pergamino al mérito humanista a un humanista que ha entregado virtualmente toda su vida al servicio a los demás, con brillantez en el gobierno del Estado de México, con alteza de miras como secretario de Estado en un importante momento para la nación. Esa conducción realizada la recordamos sus contemporáneos, sus coterráneos, sus paisanos, y la alabamos. Y es un pergamino que lleva el nombre de don Adolfo López Mateos, el máximo mexiquense en toda su historia. Pero yo diría que don Adolfo López Mateos es el mejor estadista que ha tenido México en todos los tiempos. Por eso lo tenemos como un eurisma, como un prototipo, como un modelo, más allá de los tiempos, de las formas y de las ideologías. Porque don Adolfo López Mateos mostró de pensamiento y de acción su gran patriotismo y la entrega de una formación intelectual y concepcional del más alto nivel. No solo hizo en México el milagro mexicano, admirado por los pueblos de la tierra, sino que irradió el pensamiento surgido de la mente de don Ciro Favela para convertirse no solo en el líder de América Latina, sino en el líder de los países en vías de desarrollo. Su pensamiento, su filosofía de la paz, de la justicia y de la libertad fue escuchada en prácticamente todos los continentes. Se le recibió con la admiración de un filósofo, de un gobernante humanista trascendental, porque independientemente de jefe de Estado, fue el mejor administrador público del siglo XX. Ahí están sus resultados. Son contundentes. ¿Cómo quisiéramos tener otro Adolfo López Mateos para dirigir los destinos de México? Porque en los pocos años que estuvo, México evolucionó, por muchos años. Y lo recordamos como mensajero de la no intervención, de la libre autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de los conflictos, de la cooperación entre los pueblos y la igualdad de las naciones, que son apotegmas y teoremas que el derecho internacional debe recoger y practicar en estos momentos de conflagración económica y social. Lo tenemos el pensamiento de don Adolfo López Mateos, no solo en este recinto, sino en las conciencias lúcidas del Estado de México y de la nación entera. Por eso, este galardón supremo lo entregamos a humanistas que han demostrado en pensamiento y acción que son dignos representantes de este galardón. Lo entregamos a través de la Comisión de Honor y Justicia, después de haber analizado su pensamiento y su obra, de este hombre recto, de este hombre honesto, estimado, respetado, que es un eurisma en el Estado de México y en la nación. Felicidades
por este reconocimiento, señor licenciado Alfredo del Mazo González. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que el Congreso de la Unión en 1823, en el gobierno de don Álvaro Obregón, y siendo secretario de Educación don José Vasconcelos, le otorgó la denominación de ilustre y benemérita. Ilustre porque en ella han concurrido los pensamientos, los intelectuales, los escritores, los artistas, los héroes, los humanistas, para darle un hilo conductor a México, para entender cuáles son sus rumbos, para crear permanentemente un proyecto de nación. Los primeros fundadores de esta sociedad fueron insurgentes intelectuales que fueron a la lucha por nuestra libertad, por nuestra independencia y por nuestra soberanía, a los campos de batalla que alcanzaron finalmente en 1821 para declarar solemnemente la independencia de México. En 1833 se funda esta sociedad por el padre del liberalismo mexicano, que fue don Valentín Gómez Farías, que también luchó con las armas en la mano por la independencia nacional, que estuvo en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de 1824, y que por preocupación personal, siendo presidente de la República, estableció esta institución para llamar a los mejores hijos de México, a sus intelectuales, a sus investigadores, a sus científicos, para estudiar con todo lujo de detalles cuál era la situación de México, comenzando por el aspecto geográfico y estadístico. Una nación del tamaño territorial del nuestro era descomunal. Todos sabemos que México llegaba prácticamente hasta las fronteras con Canadá, que era más de la mitad, es decir, lo doble del territorio nacional, en donde existían grandes riquezas patrimoniales, una gran riqueza histórica, cultural y científica también, pero había que sistematizarlo en una institución como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entonces, debimos saber quiénes somos los mexicanos, de dónde venimos, qué es lo que aspiramos y hacia dónde vamos. Un órgano superior de consulta más allá de las banderas políticas o de las interpretaciones ideológicas, que le diera rumbo al país. Por eso fue la sociedad fundada por conservadores y por liberales. Ahí está el primer síntoma de unión entre los mexicanos, que lamentablemente rompería Antonio López de Santana para partir la unidad que tanta falta nos ha hecho durante nuestro decurso histórico. Por eso es muy importante la unidad, es tan importante el humanismo, la solidaridad y la responsabilidad entre gobernantes y gobernados, particularmente de los gobernantes, porque cuando hacemos un estudio crítico de los presidentes de la República, veremos que ha habido excelentes, buenos, regulares, malos y pésimos. Tenemos presidentes hacia el futuro excelentes, que puedan resolver los grandes problemas nacionales
porque no podemos entender la existencia de más de 50 millones de mexicanos caídos en la pobreza, con una educación pública que ha perdido el rumbo, la noción, los principios y los valores. Necesitamos nuevos educadores, necesitamos concitarlos, encontrarlos y que nos den el camino de la educación y de la cultura nacional. Por eso, después de 178 años de existencia de esta sociedad, venturosamente seguimos trabajando, incorporando a los mejores mexicanos que con sus investigaciones, sus estudios, sus aportaciones, enriquecen el espectro del futuro nacional. Por eso, esta sociedad ha sido tan rica en valores fundamentalmente humanos. No podemos olvidar que Andrés Quintana Roo, ese gran insurgente jurista, fue el primer secretario de la Sociedad Mexicana de Geografía. Que ahí estuvo Lucas Alamán, el presuntamente conservador político mexicano. Estuvo además el doctor José María Luis Mora, ilustrísimo intelectual y punta de lanza de la intelectualidad mexicana en los primeros años de la República. Pero después se habría de enriquecer con personalidades tan extraordinarias como Ignacio L. Vallarta, el gran constitucionalista, que fue padre virtualmente de la reforma del Estado en 1857, don Melchor Ocampo, esa potencia de intelectualidad en el patriotismo, don Benito Juárez García, socio numerario de esta benemérita sociedad, pero el conductor intelectual, ideológico y valorativo. Para nosotros Benito Juárez es nuestra vigia, es la proa de la nave. Sigue siendo su doctrina y su pensamiento luz y verdad en los destinos de México. Por eso don Benito Juárez, que fue su presidente honorario, preside siempre nuestras sesiones académicas, como las preside don Ciro Fabel Alfaro, quien fuera presidente ejecutivo de esta benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, don Narciso Bassols. Y para enriquecer el momento, porque ahora tenemos invitados de superlujo, como son nuestros señores exgobernadores, tan respetados y admirados por los mexiquenses, don Ignacio Chávez Pagaza y don César Octavio Camacho Quirós. Queremos decir que un buen número de mexiquenses, de destellos nacionales, han participado en esta sociedad. El padre del Senado de la República, o sea, de la concepción bicameral, don León Guzmán, originario de Tenango del Valle, fue su vicepresidente. Don Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, fue, todos sabemos que fue el padre del derecho social mexicano, el padre de los desesperados, el padre de los marginados, que todavía siguen esperando la realización de sus principios. Fue presidente de esta sociedad, como lo fue don Ignacio Manuel Altamirano, el escritor y maestro de América, que tuvo mucho que ver con el Instituto Científico y Literario del Estado de México, hoy convertido en una de las universidades más avanzadas del país. Fue también don Andrés Molina Enríquez, vicepresidente de esta sociedad, y todos sabemos que su libro Los grandes problemas nacionales fue la precursor de la Revolución Mexicana como última exhalada para reivindicar los derechos de los mexicanos. Don Manuel Orozco Iberra,
el gran sabio del siglo XIX, originario de San Felipe del Progreso, es honra y pres para los mexiquenses y para los mexicanos. Joaquín García Escabalceta, el más grande de los historiadores de las épocas precolombinas. Don Gavino Barreda, quien diera rumbo a la educación nacional. Desde luego, a don Justo Sierra, que también fuera presidente de esta honorable institución. Leopoldo Río de la Loza, Miguel Schultz, Fernando Ocaranza, mexiquense, nacido en Toluca, padre de la medicina en México. El filósofo Antonio Caso, el arqueólogo y su hermano Alfonso Caso, el ideólogo Vicente Lombardo Toledano, el revolucionario humanista Emilio Portes Gil, que fue el primer presidente civil después de la revolución, Antonio García Cubas, excelso historiador mexicano, don Jesús Silva Herzog, quien le dio rumbos a la nación cuando aconsejó a Lázaro Cárdenas la nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica nacional, don Jesús Reyes Heroles, otro gran estudioso del liberalismo mexicano, don Gustavo Vaz Prada, un cirujano, revolucionario, gobernante y humanista de los mejores altísimos vuelos de la intelectualidad mexicana. El etnólogo Alfonso Favila Montesioca, originario de Amanalco de Becerra, muy cerca de la ciudad. Estuvo también don Joaquín Arcadio Pagaza, ese gran poeta bucólico de nuestras riquezas nacionales, que es originario de Valle Dorado. Y en fin, Ángel María Garibay, el gran filósofo mexicano, que entregara un cúmulo de obras que debemos consultar, porque ahí sí verdaderamente se habla de la fraternidad, de la igualdad y de la solidaridad entre los mexicanos. En fin, podríamos coronar entre los hombres de figuras tan importantes como don Adolfo López Mateos, que también fue presidente honorario de esta ilustre y benemérita sociedad. De tal manera que esa condición de ilustre nos llena de orgullo, porque ha habido mexicanos que, como los vemos, entregaron sus esfuerzos y sus sacrificios por lograr un México mejor. Por esa circunstancia, hoy, en esta sesión solemne, en donde le hacemos un reconocimiento como humanista al servicio de México y particularmente de nuestro estado, a don Alfredo del Mazo González, que por cierto, durante su gobierno se creó el gentilicio de mexiquense, de manera que antes de Alfredo del Mazo González y después de Alfredo del Mazo González es un estado diferente en el sentido conceptual, porque antes nada más éramos hijos del Estado de México, originarios o vecinos, y sabemos cómo se ha enriquecido enormemente nuestro estado hasta tener la población más cuantitativa en la República, contando con más de 15 millones de habitantes. Yo diría que la mitad nacidos y la otra mitad naturalizados, porque es un centro de convergencia nacional en donde reciban amor, oportunidades, desarrollo, igualdades, salud, educación, servicios, tantas cosas que vienen los nuevos mexiquenses a disfrutar en este estado. Hablamos del Instituto Mexiquense de Cultura, del Colegio Mexiquense, de radio y televisión mexiquense. Es decir, tenemos un poderoso esfuerzo de identidad que debe ser esfuerzo de unidad
esfuerzo de solidaridad, esfuerzo de trabajo y de sacrificio para desarrollar no solamente nuestro querido Estado que lleva el nombre de México y que, como decía don Adolfo López Mateos, nos hace doblemente mexicanos, pero somos mexiquenses. En esa virtud doy mi mejor expresión de bienvenida al señor licenciado Alfredo del Mazo González, ilustre mexicano, que lleva a cabo nuestro lema, surgido del bardo Horacio Zúñiga, ese gran poeta toluqueño, que dice: los mexicanos somos brazo que lucha y espíritu que crea. Y Alfredo del Mazo González es un gran mexicano y un gran mexiquense. Felicidades.